Milagro y la Tupac Amaru organizaron a un sector muy vulnerable de la población jujeña para, por un lado, tener un salario en un lugar donde la desocupación es muy alta y donde es muy difícil conseguir ingresos, y por otro lado, construir viviendas que solucionen un problema acuciante para esa misma población. Ha hecho un trabajo muy extraordinario en Alto Comedero y en muchos otros lugares del país, con una concepción de urbanismo integral. No solo han construido viviendas, han construido ciudades que incluyen aspectos de cuidado de la salud, de educación, de abastecimiento, de recreación, de educación, que ha transformado el panorama jujeño en muy pocos años de una forma muy impresionante. Ahora, esto ha molestado mucho a las empresas inmobiliarias tradicionales y a los intereses políticos vinculados con esas empresas inmobiliarias. En primer lugar, al actual gobernador Morales, cuya familia ha participado en negocios de especulación inmobiliaria escandalosos. Han comprado al Estado provincial terrenos a muy bajo precio, y una vez que esos terrenos han sido valorizados por la obra de Milagro y de la Tupac Amaru, por la urbanización que describía previamente, se los han revendido al Estado con una ganancia descomunal del 4000%. Naturalmente, para ese sector, Milagro es un mal ejemplo que debe ser castigado. La idea de la función social de la propiedad, la idea de la autoconstrucción en cooperativa por parte de quienes luego van a ocupar las viviendas, todas esas son cosas que Morales y en general el sistema político jujeño rechazan y quieren castigar. Quieren que nunca más nadie vuelva a animarse a intentar una cosa así. Y ese es el sentido de la persecución a Milagro. Hay un documento extraordinario de Morales en el año 2009, cuando él era senador. Él hizo un pedido de informes al Senado, en el cual él dice que la Tupac Amaru se ha constituido en un contrapoder en Jujuy que equilibra en relación con el sistema político el poder de las grandes empresas, de los poderes económicos, y que le impone cosas a los gobiernos. Bueno, ese es un pecado imperdonable, porque el bipartidismo tradicional jujeño está al servicio de las grandes empresas, y que aparezca esta mujer india organizando a las masas desheredadas para imponerle condiciones a los políticos y a las empresas principales de Jujuy, es realmente subversivo. Y eso es lo que están castigando con su prisión arbitraria. Es difícil saber si todas esas denuncias van a contribuir o modificar la situación. La intención de quienes lo hacemos es de que sí, de que contribuyan, y de hecho sabemos que Morales y todo su gobierno están muy preocupados porque esta información haya salido a luz. Pues además yo lo he publicado con todos los documentos, con el boleto de compraventa de la tierra, con el decreto por el cual luego la tierra es recomprada por el Estado provincial, con el análisis económico de cómo ganaron el 4000% el hermano de Morales y un grupo de legisladores con esa compraventa de la tierra pública para beneficio privado, con el pretexto de dar respuesta a las necesidades de vivienda de la población. Ahora, si eso va a tener, por lo pronto, esto debería haber motivado una investigación judicial en Jujuy, que no la ha motivado, porque Morales controla absolutamente la justicia y nadie se anima con él. Y no solo con él, el comisionista que participó en la compra-venta de los terrenos
es yerno de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que tiene también otro yerno, que es el juez que encarceló a Milagro Sala. Entonces hay un núcleo de corrupción en torno de Morales y del Superior Tribunal de Justicia que hace muy difícil que las cosas se modifiquen. Ahora, yo creo que la permanente denuncia de estas cosas, la investigación de estas cosas, nosotros sabíamos que el juez que encarceló a Milagro era yerno de la presidenta del Superior Tribunal, pero recién cuando yo publiqué que el contador Jiménez había sido el comisionista de la compraventa de las tierras, gente de Jujuy se comunicó conmigo y me dijo, pero ese también es yerno de la presidenta del Superior Tribunal. Es decir, a medida que uno publica, llegan más informaciones. La gente se anima, la gente denuncia, la gente envía pruebas. Por supuesto, todo esto está absolutamente documentado y absolutamente con pruebas, ¿no? De modo que yo creo que la preocupación que el gobierno de Jujuy muestra y que el gobierno nacional muestra, la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, viene diciendo hace varios días que este es un tema de mucha preocupación para el gobierno nacional, que está dañando la imagen argentina en el mundo y que ellos están muy preocupados porque la justicia le dé una pronta solución al tema. Es decir, yo creo que la preocupación, a medida que se van profundizando estas denuncias, crece la preocupación del gobierno, tanto provincial como nacional, y eso hace más factible una resolución positiva de la situación de Milagro. Yo presido una organización de derechos humanos, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, que junto con Amnistía Internacional presentó el caso de Milagro ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y tanto el Grupo de Trabajo como la Comisión Interamericana le solicitaron al gobierno argentino la liberación inmediata de Milagro por considerar que su detención es arbitraria y viola los instrumentos internacionales de derechos humanos. De modo que hay en avanzado estado causas en los dos sistemas de protección de derechos humanos que en algún momento esperamos que den como resultado la libertad de Milagro, aunque yo en realidad espero que no haya que esperar tanto tiempo como para que culminen esos procesos internacionales y que la libertad de Milagro sea dispuesta antes de eso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Durante el gobierno de Menem, el correo argentino fue privatizado. Se privatizó y Macri ganó la licitación. Pero como no prestaba el servicio en los términos en los que se había comprometido, le fue retirada la concesión. Y por todas las inversiones que no había hecho y por todos los incumplimientos del contrato, el Estado presentó un reclamo judicial contra el grupo Macri y le reclamó alrededor de $500 millones que el grupo Macri debía. Esta discusión judicial se arrastró durante años sin solución porque el grupo Macri se negaba a pagar. Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, se presentó ante el Estado, el grupo Macri, y ofreció una propuesta de pago que consistía en una quita del 99% de lo adeudado y un plazo de 15 años para pagar en cuotas anuales el 1,5% restante. Y Macri hizo esa propuesta desde un lado del mostrador y Macri la aceptó desde el otro lado del mostrador, con lo cual una deuda de $500 millones es licuada y desaparece. Macri queda libre de toda responsabilidad y el Estado pierde de recuperar ese dinero que legítimamente le correspondía.
Y está habiendo una transferencia de ingresos enorme de los sectores más pobres a los sectores más ricos de la sociedad. Macri está quitándole impuestos a los sectores más ricos de la sociedad y recargando la situación sobre los más pobres. Esa es la política de Macri. Derechos humanos, Macri está practicando una regresión muy fuerte. Por un lado, cuestionando la política de juzgamiento de los crímenes de la dictadura. Macri personalmente se ha referido a los derechos humanos como un curro. Ha dicho que en la Argentina se vivió una guerra sucia. Funcionarios de su gobierno han puesto en duda la cantidad de personas detenidas desaparecidas. Y ha propuesto como candidato a integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al abogado defensor de un militar procesado por secuestros y torturas. Es decir, un hombre cuya experiencia con los derechos humanos es desde el otro lado del mostrador. Esta es la política que Macri está haciendo, ha desfinanciado totalmente el área de derechos humanos y no hay ningún entusiasmo del gobierno de Macri por el tema. Bueno, libertad de expresión en la Argentina hay. Lo que pasa es que hay una concentración de medios muy fuerte que Macri ha reforzado porque ha concentrado el grueso de la publicidad estatal en los medios más afines a su política y que son los de mayor tiraje, con lo cual ha reforzado la concentración. Hay libertad de expresión en el sentido de que no se reprime, digamos, las publicaciones que se hacen, pero la supervivencia de los medios que no cuentan con el apoyo estatal es cada vez más difícil.